Bienvenida, profe. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar acá, un gusto verlos a todos conectados. Feliz tarde para todos. A los amigos de Interjuris, gracias por sumarse a esta iniciativa. Yo creo que el nombre de este foro temático Juntos con CEUCAP, siempre, cada día siento que le quedó mejor. ¿Sabes? Esos nombres que pones y luego dices, este era el nombre del foro, es así. Este espacio ha permitido sumar voluntades de muchísima gente desde distintas partes del mundo, que cuando se entera que la UCAP, que la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un centro de innovación y emprendimiento, pues se ponen a su disposición. Entonces nosotros estamos muy contentos porque este foro nace, y les cuento a nuestros amigos ponentes, Juan José, María Cecilia y José Luis, que ha sido nuestro gran aliado en todo esto, que este foro nace como una necesidad que teníamos para complementar los contenidos de nuestra cátedra institucional. Nosotros tuvimos el año pasado, en plena pandemia, el gran reto de sacar una materia transversal y obligatoria, una materia que iban a cursar todos los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello en distintos semestres. Entonces nosotros en cada salón de clase virtual en este momento tenemos una pequeña universidad. Tenemos estudiantes de Caracas, tenemos estudiantes de Guayana, tenemos estudiantes de las diferentes escuelas y de distintos niveles de la carrera, desde tercer semestre hasta noveno. Eso ha sido todo un reto para el equipo promotor de esta asignatura y veíamos con necesidad tener un espacio para complementar. Decíamos, ¿por qué no tener un lugar de encuentro para ir hablando sobre los temas que están dispuestos en el plan de clase? Entonces, nosotros estamos hoy acá en el foro hablando de asuntos legales y los estudiantes con sus profesores en su hora de clase están trabajando también estos temas. Entonces, este espacio nace con esa idea, ser un espacio para complementar con nuestros estudiantes y también para un espacio para compartir con nuestros profesores y algunos invitados especiales. Pero resulta que el alcance del foro va mucho más allá. No hay una limitación, es una convocatoria abierta y esto nos ha permitido tener una comunidad que ya uno va conociéndolos, aunque sea por nombres. Cuando vamos viendo, son nombres que se repiten cada semana y eso nos da muchísimo gusto. Entonces, bueno amigos, hoy nada más y nada menos que vamos a hablar de los ingredientes legales para un emprendimiento exitoso. Es un tema que llama muchísimo la atención. Es un tema que los emprendedores muchas veces suelen delegar porque parece que es muy difícil, muy complicado y como que lo tenemos que tercerizar. Pero creemos que es un tema que es muy importante que lo manejemos, que lo dominemos y aquí tenemos unos expertos para hablar sobre el tema, así que vamos a aprovechar al máximo este espacio para sacarle todo el provecho posible al tema. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Profe, bueno, le doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestros queridos ponentes. Me toca tener el placer de presentar a dos egresados jucavistas de la Escuela de Derecho. En primer lugar, a María Cecilia Rachadel, socia cofundadora y coadministradora de Interjuris Abogados. Cuenta con más de 25 años de experiencia y ha enfocado su práctica en asuntos corporativos y financieros. Tiene una gran trayectoria. Igualmente me toca el placer de presentar a Juan José Delgado, también socio coadministrador de Interjuris Abogado, cuenta con más de 30 años de experiencia y ha concentrado su práctica profesional en el sector energético de impuestos, en el sector de banca y una cantidad de amplia experiencia. Voy a compartirles por el chat el perfil de estos dos grandes ponentes. Bienvenidos, María Cecilia y Juan José. Las cámaras, la pantalla y el micrófono es de ustedes. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir. Excelente. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Cualquier cosa, que haya alguna dificultad de audio o técnica, nos avisan por el chat o por el celular. Esperemos que no lo haya, ¿no? Excelente. Nosotros...
Perfecto. En la charla del día de hoy vamos a hablar de 10 ingredientes legales para un emprendimiento exitoso. Pretendemos tocar 10 puntos de naturaleza legal que consideramos son de importancia para que el emprendimiento se consolide y sea exitoso para beneficio del emprendedor y de sus socios. Primero vamos a hablar de la estructura legal como el primer ingrediente, ¿no? Todo emprendimiento requiere tener una estructura legal, un armazón que te permita construir alrededor de esa y desarrollar tu idea. Cuando tú diseñas una estructura correcta, te va a permitir el crecimiento organizado, lo cual te va a llevar a que el emprendimiento posiblemente sea exitoso y tenga retornos de inversión mucho más breves. Un emprendedor puede decidir ejercer su actividad de varias maneras. Puede hacerlo individualmente, o con socios, o estableciendo alianzas, o asociaciones o joint ventures con terceros. Pero todas estas relaciones que él vaya a establecer y la manera como él quiera desarrollarse deberá estar debidamente documentada con contratos que protejan sus derechos y el valor del negocio, y contratos que a su vez van a ser revisados por los potenciales inversionistas en dicho proyecto. Vale la pena decir que, de acuerdo con el Código de Comercio venezolano, son comerciantes quienes hagan del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. En consecuencia, el emprendedor es un comerciante. El emprendedor obviamente debe considerar varios factores al comienzo de su jornada. Primero, ¿cuál va a ser mi actividad? ¿O qué producto o servicio voy a ofrecer? Porque eso es importante, porque hay una necesidad en el mercado. Después, hay que pensar cómo me voy a organizar. Es decir, cómo se va a llamar a mi compañía, cómo se llamará el producto o servicio. Para crecer, probablemente me voy a tener que asociar. Ahora, ¿con quién me voy a asociar? ¿Qué aporta cada socio? ¿Cómo se distribuye la participación en la compañía con mi socio? Otro tema distinto, pero muy parecido, es quién administra la compañía. ¿Puedo ser yo, el emprendedor, o puede ser un tercero? ¿Quién es el comisario? ¿O qué es eso de un comisario dentro de una compañía mercantil? ¿Cuál será el ejercicio económico, etcétera? Varios de estos temas los vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación. En Venezuela, a título general, existen 4 formas de compañía que uno puede utilizar, que son las que están en la pantalla: la compañía en nombre colectivo, la compañía en comunidad simple y por acciones, la compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada. En esta presentación nos vamos a dirigir básicamente a hablar de la compañía anónima, que creemos que es la estructura eficiente para los emprendimientos en Venezuela. Como dato anecdótico, simplemente las compañías en nombre colectivo y comunidad simple por acciones prácticamente no se usan desde hace muchos años en Venezuela. Se usaron de manera muy importante en todo el tema de la apertura petrolera. Eso no se trata de un emprendimiento, y básicamente las compañías americanas usaban este tipo de empresas por ciertos beneficios fiscales que le tenían en Estados Unidos, al ser compañías que son transparentes fiscalmente y se ve directamente al accionista y no a la compañía. Pero nosotros nos vamos a quedar con la compañía anónima en el desarrollo de esta presentación. Compañía anónima, que también es sociedad anónima, son los nombres que se utilizan normalmente. El diseño de la estructura legal y el andamiaje legal no es solamente relativo a la constitución de la compañía, sino debe ir acompañando a todas las actividades que va a realizar el emprendedor, que puede actuar incluso individualmente. La documentación y regulación de todas las actividades en las que se embarque el emprendedor son fundamentales. El emprendedor, a su misma vez que decide realizar la actividad sin formar una empresa, tiene que tener la claridad que él se está obligando con todos sus bienes presentes y futuros, sin que exista el límite de su responsabilidad. Por eso siempre la recomendación es, al final del día, o para empezar el emprendimiento, constituir una compañía para aislar la responsabilidad personal de la responsabilidad de la empresa. De eso va a hablar María Cecilia en unos minutos con más detalle. Aquí vemos a título general como una escalera de tipos de formas de financiamiento que tiene un emprendedor. Todas estas formas de financiamiento van a tener como elemento común que es necesario que exista el andamiaje legal para poder tener acceso a dicho financiamiento. Obviamente uno puede empezar con familia y amigos, que básicamente en este caso el financiamiento viene dado porque te conocen, tienen fe en ti o quieren ayudarte. Ese es un financiamiento que siempre es el súper inicial, para hacer cosas mínimas. Igual está el financiamiento
que se llama el capital semilla, que puede ser parte de Family and Friends, pero el capital semilla es algún inversionista, un angel investor, que decide dar un poquito más de carne en el asador, no demasiado, pero para ver cómo empieza a caminar el proyecto. Existen las aceleradoras, las cuales sí ya son instituciones cuyo objetivo es estudiar este tipo de emprendimientos y decidir arreglarlos, mejorarlos para que sean apetitosos en el mercado y para que el proyecto sea exitoso, y donde cobran un fee o se quedan con un porcentaje del emprendimiento. Igual están los fondos de inversión, que es un grado más sofisticado, fondos especializados que lo que se dedican es a buscar talento de emprendedores con buenas ideas y que tengan capacidad de ejecución. Financiamiento bancario y mercado de valores, lo cual solo es posible una vez que el emprendimiento haya arrancado, se tenga ingresos, se tengan activos que puedan darse en garantías, etc. El mercado de valores, a diferencia del bancario, no es un banco el que te presta, sino es el público que te presta, bien sea porque escribiste tus acciones en una bolsa de valores o emitiste papeles que son comercializados en los mercados bursátiles. Todo esto, para hacer todo esto, requieres el andamiaje legal, requieres tener tu empresa, requieres tener todos los elementos que vamos a indicar a continuación, que vamos a ir explicando uno por uno para su beneficio. Bueno, el segundo ingrediente, que ya lo mencionó Juan José, es la responsabilidad limitada. La existencia de las sociedades mercantiles, de las compañías, precisamente lo que busca es limitar la responsabilidad del accionista. Entonces, a partir de la constitución y registro de la compañía como una persona jurídica distinta de lo que son sus accionistas o los socios de la empresa, entonces nace la responsabilidad limitada del emprendedor. A partir de ese momento, la responsabilidad es de otra persona, es de una nueva persona constituida. Y esa responsabilidad se limita al capital. El capital es una cifra contable que indica la cantidad de dinero que debe existir, y es importante, debe existir, y no realmente existe porque el capital se usa para el negocio. Entonces, no siempre el capital que está nominalmente es el que existe realmente, porque el dinero se usa y se recicla. Pero esa cantidad de dinero es la que indica el límite de la responsabilidad del emprendedor, es decir, la responsabilidad que se asume frente a terceros, a todas las personas que le vendes tu producto o que le prestas tu servicio, está limitada a lo que es el capital social. Ese capital social se divide en acciones y se forma con la suma de todos los aportes de los socios. Unos aportes pueden ser en dinero, otros no necesariamente en dinero, pero todos los aportes tienen un valor y la suma de ese valor es lo que forma el capital social. Cada accionista recibe acciones en proporción a lo que aporta la compañía. Cada acción, a su vez, representa una parte del capital social y es el límite de la responsabilidad del dueño de esa acción. Si tú tienes 100 acciones que valen 1000, entonces tu límite es 100 por 1000. Y el valor de la acción aparece inscrito, el valor nominal, como se llama, aparece inscrito en los estatutos y es invariable. Requiere de una reforma estatutaria para cambiarse, lo cual en Venezuela, como sabemos, con la hiperinflación en la que vivimos y la devaluación, es un tema muy difícil de manejar. La ley no establece un valor mínimo o máximo de las acciones, sin embargo, en el día de hoy estamos frente, por ejemplo, a una reconversión monetaria de 6, en la que van a quitar 6 ceros a la moneda. Entonces, cuando decidan cuál es el valor nominal de su acción, piensen que pronto puede venir una reconversión monetaria. No debería ser así, pero bueno, son las cosas en las que tenemos que pensar. ¿Qué derecho te confiere la acción? Las acciones confieren tipos de derechos distintos, los que llamamos derechos políticos, que es el derecho que te da como accionista a participar en la asamblea, a votar en las decisiones de la asamblea, a impugnar las asambleas cuando no se cumplieron los procedimientos. Hay derechos administrativos, como revisar los libros de la compañía, tener una copia del balance, saber quiénes son los accionistas antes de la asamblea, y lo que todo el mundo conoce, que son los derechos patrimoniales, que es una participación en las utilidades de la empresa, que es lo que conocemos como dividendos, pero también en la una cuota en la liquidación de la empresa, porque si la empresa va mal y se decide liquidar, entonces tú vas a recibir de los activos de la liquidación una proporción equivalente al número de acciones que tiene. El derecho de receso, bueno, no lo voy a comentar rápidamente, es el derecho que te da a retirarte de la empresa cuando en una situación de quiebra no estás de acuerdo con reponer el capital. Rápidamente, los tipos de acciones.
Las que todos conocemos son las acciones comunes, confieren a sus titulares los mismos derechos políticos, económicos, o todos los derechos son iguales en las acciones comunes. Las acciones privilegiadas, que normalmente dan derechos económicos distintos, unas dan derechos políticos distintos, como por ejemplo la acción dorada, que probablemente la han escuchado, es una acción que tiene un poder de decisión distinto al de las demás acciones en una asamblea de accionistas. Y las acciones a su vez son nominativas porque se emiten a nombre de una persona específica, que es el emprendedor, el accionista o los accionistas, o al portador. En teoría son el portador, en la práctica ya hoy en día las acciones al portador no existen por un tema de lavado de dinero, antilavado de dinero, fiscal, etcétera, etcétera. Y bueno, y porque legalmente en Venezuela fueron limitadas hace mucho tiempo. Sí, un pequeño comentario práctico. Cuando hablamos de las acciones privilegiadas, un mecanismo de financiamiento que se utiliza es emitir acciones que no tienen derechos políticos, sino solo derechos económicos. Eso es básicamente una forma de financiar que aparezca como capital y que te permita cumplir con la normativa bancaria si quieres pedir un préstamo en los bancos. Hace mucho tiempo hicimos una operación muy grande en Venezuela de una empresa de telecom, de las de celular que existen, donde los inversionistas tenían $1 millón, pero necesitaban 50 millones para que el banco pudiera prestarles 200 millones para hacer toda la red de comunicación en el país. En aquel entonces, el mismo banco, a través de una unidad distinta, aportó $50 millones al capital de la empresa, que eran acciones privilegiadas, que no manejaban la empresa, sino tenían derecho a cobrar los dividendos anticipadamente y una serie de cosas. Y eso le permitió apalancarse para financiarse en un monto más grande. Lo que quiero decir con esto es que las acciones privilegiadas pueden tener una utilidad súper interesante, otorgando distintos derechos o beneficios, y son acciones que pueden incluso tener una duración limitada en el tiempo en el cual la compañía los tiene que recomprar, como fue el caso de esta operadora de telecomunicación. Bueno, en ese caso particular, además, que trabajamos juntos, Juan José y yo, por el hecho de que la persona que manejaba la compañía, siendo una compañía de telecomunicaciones que tenía una concesión del Estado, no podía cambiarse la administración de la compañía. Entonces, en cuanto a dinero, las acciones de los inversionistas valían muchísimo más dinero, pero tenían mucho menos cantidad de acciones. Entonces, por decir un ejemplo, los inversionistas ingresaron los 200 millones, los 50 millones de dólares que se necesitaban, teniendo solamente nominalmente el 10% de la compañía, porque sus acciones valían mucho más, pero era una acción, versus la acción de los administradores, que valía mucho menos, pero era la misma acción, o sea que era un voto igual. Por eso es que los derechos políticos y económicos de las acciones son algo con lo que se puede hacer muchas cosas interesantes. Bueno, para el registro de la compañía, buscar el nombre en el registro mercantil, reservar el nombre cuando esté disponible, se presenta el documento constitutivo de estatutos sociales. Ese nombre tan largo se usa porque realmente en la teoría son 2 documentos, pero en la práctica en Venezuela usamos uno, acompañado de una cantidad de anexos, entre los cuales está la reserva del nombre, la evidencia de haber pagado el capital y la aceptación del comisario. Por ejemplo, hay varios otros, pero solo mencionamos esos. Se calculan los derechos de inscripción, se pagan los derechos de inscripción en el Tesoro Nacional y entonces se fija la firma en el registro mercantil. En ese momento es cuando nace la compañía y cuando nace la responsabilidad limitada. Sí, ahora vamos a hablar de un tema que es también súper importante, que es el acuerdo de accionistas. Puede haber numerosos acuerdos de accionistas en una compañía, pero el principal es el que está contenido en el documento constitutivo y estatutos de la compañía. Este es un acuerdo que tiene que ser revisado y visado por el abogado. El visado es cuando tú le pones un sellito con el colegio de abogados y te permite registrar el documento. Ese acuerdo debe tener una serie de información que va a ser súper importante para el desarrollo del emprendimiento de la compañía. Número 1, tiene que poner el nombre de la empresa, obviamente. Después tiene que poner cuál es el domicilio de la compañía y el de sus representantes. Tiene que especificar muy bien el objeto de la compañía. Del objeto van a depender una serie de posibles tributos que se pueden aplicar o no a la empresa dependiendo del tipo del objeto. Hay objetos que están reservados. Tú no puedes poner que vas a hacer actividades bancarias porque necesitas una autorización especial. Tampoco puedes poner temas de petróleo y hidrocarburos porque necesitas una autorización especial, etc. El objeto tiene que estar súper bien definido y asegurarse que es un objeto que se puede registrar sin mayor problema. Después tiene que indicar el monto del capital.
es importante que uno pueda decir que el monto del capital es, no sé, 100 millones, pero voy a pagar solamente el 20%. No tiene que pagarse en su totalidad el capital. También hay que especificar con claridad quiénes son los socios, qué identificación completa de los mismos, qué número de acciones tienen, cuál es el valor nominal de las acciones que tienen, si las acciones las ha pagado en su totalidad o si las ha pagado en el 20%. También tú puedes hacer el aporte del capital en especie, que no es dinero. Tú dices, bueno, yo aporto 5 computadoras, 2 escritorios y un carro. Entonces, eso se puede hacer perfectamente también, pero hay que poner cuál es el valor del bien aportado. Todas las reglas relativas a la formación del balance y el cálculo para la repartición de dividendos. El número de personas que tendrá la junta directiva, los derechos, obligaciones, duración en el cargo, indicando quién es el representante legal de la empresa. Un accionista no representa a la empresa. Un director no representa a la empresa, salvo que los estatutos digan que ese director representa a la empresa. Entonces esa parte es muy importante porque es la persona que puede firmar válidamente un contrato. Si lo firma alguien sin la cualidad necesaria, eso no es válido para la compañía. El número de los comisarios, las facultades de la asamblea y las condiciones para su validez, eso lo veremos un poquito más adelante. Cuál es el ejercicio económico de la compañía, la duración de la empresa, 20 años, 50 años, 100 años, nombramiento de los administradores y comisarios. Este es el principal documento en el cual los accionistas acuerdan el modus operandi o cómo van a funcionar de aquí en adelante. Hemos visto en la práctica que a veces, adicionalmente al acuerdo de accionistas en los estatutos, se hace un acuerdo de accionista privado que ya no es un estatuto, sino un contrato que obliga a las partes a hacer ciertas cosas o ciertos compromisos. Muchas veces se hace este segundo acuerdo de accionista, digamos, privado, porque este es público, este está en el registro mercantil. Se hace el documento privado cuando quieres hablar de cosas de estrategia que no quieres poner del dominio público, entonces hace esos acuerdos aparte en un documento privado. Un comentario respecto de la duración de las compañías. En teoría, las sociedades mercantiles trascendían a las personas y esa era una de las cosas por las cuales era tan importante la figura de las sociedades mercantiles. Y la realidad es que hoy en día cada vez las sociedades mercantiles tienen menos vida. Se mueren más rápido que las personas. El promedio de vida de una sociedad mercantil, mundialmente hablando, estamos hablando de compañías que están listadas en la bolsa de 25 años, mientras que el ser humano ya está a punto de llegar a un promedio de vida de 100 años. Entonces es para que vean cómo todo cambia. Sobre los derechos de preferencia es algo que nos gusta muchísimo hablar porque es muy importante para los empresarios que empiezan a hacer un emprendimiento, porque son disposiciones muchas veces contractuales, aunque podrían estar en el documento constitutivo y ser públicas, también, como mencionó Juan José, pueden ser privadas y solo válidas entre las partes, pero se utilizan para evitar la dilución de los accionistas o de los accionistas iniciales y para preservar el valor de las acciones. Porque una vez que el emprendimiento empieza a ser fructífero y empieza a dar dividendos, entonces ahí pueden crearse conflictos entre accionistas y por otro lado pueden venir inversionistas externos a comprar la compañía de una manera agresiva con una cantidad de dinero que el inversionista inicial no tiene, por ejemplo. Entonces, estos derechos de preferencia los voy a mencionar solamente, se crean sobre nuevas acciones, es decir, si hay una emisión de capital, los accionistas existentes en el momento de la emisión de capital tienen derecho a suscribir una cantidad de acciones proporcional a su participación. Eso impide, como les digo, que venga un accionista con muchísimo dinero a la asamblea y diga, bueno, yo ahora el capital lo voy a subir de 100 a 100.000 y entonces me quedo con la compañía, en pocas palabras, porque los que tenían 100 quedan diluidos a una mínima parte del capital y ya no tienen suficientes derechos políticos para manejar la compañía. Entonces, esa es una de las protecciones. La otra es en caso de venta de acciones. Estas compañías al inicio siempre se manejan normalmente como compañías cerradas, entonces cuando un accionista quiere vender una acción debe ofrecerla primero a los otros accionistas antes de ofrecerla al tercero. Y si los otros accionistas no compran en las mismas condiciones de un tercero, entonces ahí sí puede entrar un tercero. Pero es una manera de proteger a los accionistas iniciales de la entrada de un tercero que no quieren que entre. Hay dos más un poco más complejos que son el derecho de acompañamiento, que es el que tiene un accionista
que cuando un accionista desee vender, tiene que invitar a los restantes accionistas a la venta. Esto es una protección para el accionista minoritario. Si el accionista mayoritario quiere vender, por decir, tiene un 60% de la compañía, lo quiere vender, lo vende y entonces deja al minoritario con un socio que no quiere. Sin embargo, esto es una manera de que los dos participen en la venta. Y por último, el derecho de arrastre es que el accionista mayoritario, aquí ya más bien es una protección para el accionista mayoritario, puede obligar al minoritario a vender. Es decir, en el mismo ejemplo de 60-40, la compañía vale mucho más si se vende completa a que si se vende un 60%, porque el que la quiere comprar no le interesa tener un accionista con un 40%. Entonces, en ese caso, el accionista mayoritario puede obligar al otro a vender. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte interna de la compañía, donde vamos a hablar de la asamblea de accionistas, de la junta directiva, de los comisarios, en un paseo rápido por estos tres áreas. Número uno, la asamblea de accionistas es el máximo órgano de decisión de una compañía. La reunión de la asamblea de accionistas se organiza para decidir de aquellos temas que son relevantes para la empresa y se rige por lo que dice la ley y por lo que establecimos ya en el documento constitutivo y estatutos. Por eso es que es tan importante revisar muy bien este documento inicialmente. La finalidad es resolver los asuntos que sean necesarios, con la particularidad que es obligatorio la decisión para la sociedad y para los accionistas, incluso para los accionistas que no están presentes. Si la asamblea se convocó debidamente, como dicen los estatutos, si se reunió el quórum que tenía que tener de acuerdo con los estatutos y uno no se presenta en la asamblea, pues simplemente la asamblea va a decidir independientemente de lo que uno quiera o no quiera. Ahora, todos estos mecanismos, cómo se convoca la asamblea, etcétera, etcétera, el tiempo de anticipación, el quórum, deben estar establecidos en los estatutos. En principio, la asamblea se reúne siempre que interese a la compañía. La asamblea puede hacer de todo, puede incluso modificar los estatutos, pero siempre debe respetar los estatutos mientras ellos existen. La asamblea es el órgano normalmente que nombre, renueve a la junta directiva, a los administradores, a los comisarios. De allí su importancia. Hay básicamente tres tipos de asambleas que uno se encuentra normalmente. La constitutiva, que es una sola vez. Las ordinarias, de acuerdo con el Código de Comercio, hay que hacer una asamblea ordinaria anualmente para aprobar las cuentas de la compañía. Y asambleas extraordinarias, que son las otras asambleas que se decían convocar para decidir cosas específicas. Obviamente, de toda asamblea se va a levantar un acta, la cual contendrá el nombre de los asistentes, que pueden estar físicamente, o si los estatutos lo permiten, por algún medio electrónico, o le diste un poder a un tercero para que fuera representante de la asamblea. Debe indicar qué acciones están representando y debe indicar, obviamente, las medidas y decisiones que se acordaron en el acta. El acta se hace un acta por cada asamblea, se escribe en el libro de actas de asamblea y ser firmada por los presentes. Y debe reflejar lo más exactamente posible lo sucedido en la empresa. ¿Cuál es la importancia práctica de esto? Que tú, con la revisión del libro de actas de asamblea, puedes entender lo que ha pasado en una compañía en los últimos años o en los últimos tiempos. Esto es una garantía de que queda la memoria de qué se decidió, qué se discutió, quién fue, quién no fue, y eso evita al final del día problemas, porque tienes todo muy claramente identificado en un libro que es como la bitácora de la vida de la empresa. Después, el otro órgano que es muy importante de la compañía es la administración o la junta directiva. Básicamente, las compañías anónimas se pueden administrar por uno o más administradores, que pueden ser socios o no. Tú puedes ser el dueño de la empresa, pero no el administrador de la empresa. La ley otorga un amplio margen de libertad para la administración de las empresas. La ley, básicamente, el Código de Comercio habla mucho de la junta directiva, que es el nombre que está utilizado en el Código de Comercio. Sin embargo, tú puedes ser una empresa que no tenga junta directiva, que tenga un gerente general y un suplente, o dos gerentes generales, de manera que no tengas el tema de las asambleas de junta directiva, sino las decisiones del gerente general. Eso va a variar, eso en su momento hay que entender qué es lo que conviene a la empresa. A lo mejor empezar con una estructura más pequeña, después ir ampliando a junta directiva, que la junta directiva también puede servirte como un órgano asesor para la toma de decisiones de la empresa.
El documento constitutivo de estatutos va a regular el nombramiento, el periodo de facultades de los administradores, todo lo atinente al quórum de la junta de la directiva, la forma de sustitución, qué decisiones pueden estar o no sujetas a mayorías calificadas. Uno puede establecer mayorías calificadas tanto en la asamblea de accionistas como en la junta directiva. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, se requiere, normalmente la regla general es que se decide por mayoría. Mayoría de los presentes, que puede ser el 26% de la compañía si el quórum era el 51%. Tiene el 51%, tiene un quórum válido y la mitad de eso puede tomar la decisión. Salvo que tú digas que determinadas decisiones, como por ejemplo endeudar a la compañía, o vender el activo de la compañía, o asociarte, o fusionarte, o liquidar la compañía, y otras que tú puedes exigir, bueno, yo quiero el 80% de aprobación para esas decisiones que atentan o que son muy importantes para la compañía. Todo eso hay que pensarlo y hay que plasmarlo debidamente para no tener sorpresas en el futuro. Uno se encuentra que vendieron la compañía o que se asociaron, yo no tenía una participación, pero no era lo suficiente para, había varios accionistas y los otros decidieron por ti. Igualmente, la junta directiva debe tener un representante a efectos legales. Bueno, después está la figura de los comisarios. El comisario es como una especie de auditor interno en la compañía. Básicamente, tiene la obligación de informar a la asamblea acerca de la situación de la compañía, el balance, la cuenta, la administración, y si hay alguna denuncia que reciban contra los administradores, también deben evaluarla. Ahora, no todo el mundo puede ser comisario. Para ser comisario tiene que nombrar a un contador o a un administrador o a un economista. Los abogados o de otras profesiones no podemos ser comisarios de las empresas. Pero sí accionistas. Pero sí accionistas. Obviamente el auditor, el comisario, debe asistir a la asamblea de accionistas y revisar las cuentas que se presentan en la compañía. Bueno, este es un tema un poco más económico que legal, pero tiene una base legal que es la que vamos a mencionar, la contabilidad. La contabilidad es fundamental y está regulada, los principios están regulados en el Código de Comercio. Toda sociedad tiene que llevar una contabilidad en castellano. El Código de Comercio habla del libro mayor diario de inventarios. Debe mantener y conservar los libros por 10 años, eso es importantísimo, eso es una obligación de los administradores de la compañía, mantener los libros durante 10 años como mínimo, libros de correspondencia de la compañía. Se establecen sanciones de carácter penal cuando no se llevan los libros de contabilidad como se deben llevar, cuando están incompletos, cuando son defectuosos, o sea, incluso de carácter penal, y por supuesto en caso de falsificación o alteración de la documentación contable. La contabilidad es una de las cosas que hace surgir la presunción de regularidad de la actividad del emprendedor. Un emprendedor que presenta una buena contabilidad, así como una buena estructura legal, está en mejor posición que otro para un financiamiento, por ejemplo. La contabilidad es única, no pueden llevarse dos contabilidades en la empresa, además es inalterable. El balance, la estructura técnica del balance tiene 3 criterios desde el punto de vista legal, nuevamente, desde el punto de vista contable es otra cosa. Unicidad, continuidad y periodicidad. El balance se actualiza periódicamente, pero es uno solo. Y es el que demuestra los beneficios realmente obtenidos o las pérdidas que sufrió la compañía. El balance tiene que elaborarse en castellano, utilizando los principios contables generalmente aceptados, que dicta la Federación de Contadores Públicos de Venezuela en nuestro caso. Los valores se expresan en bolívares todavía y deben emplearse notas para la información relevante. Cualquier persona que tome el balance de la compañía debería poder hacerse una buena película o una buena foto, porque el balance es una foto en una película, de la situación de la compañía. Y el contenido del balance está determinado por la composición de los elementos que integran el activo y el pasivo, dependiendo de cuál es la actividad de cada compañía. Pasamos a un tema importantísimo que son los tributos. Todo acá iba bien, todos íbamos bien, ganándonos la plata, pero bueno, cuando empezamos a ganar plata tenemos que pagar impuestos. Y entonces vienen los tributos que son más que impuestos. Y en Venezuela son muchos. Hay 3 niveles de potestad, hay 3 niveles de la potestad tributaria: nacional, estatal y municipal. Cada una se encarga de la recaudación de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que le corresponden. Los impuestos nacionales los recauda el CENIAT, que van a la República de Venezuela, y los impuestos y tasas estatales y municipales los recauda los organismos que se crean
en los estados y municipios, como por ejemplo el impuesto de los vehículos, el impuesto, bueno, a las actividades económicas tan importantes en los municipios y, por decir un ejemplo de un impuesto estatal, que es una tasa, realmente no es un impuesto, el timbre fiscal, que tanto usamos en todos los documentos. Y en el caso de contribuciones especiales o contribuciones parafiscales, cada ley que crea una contribución determina quién es el organismo encargado de su recaudación. Los impuestos principalmente son dos, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, o sea, los que aplican a todo el mundo por igual. El impuesto sobre la renta grava el enriquecimiento anual neto y disponible de las personas jurídicas o naturales, residentes o domiciliadas en Venezuela, por todos sus ingresos de cualquier origen. El principio general mundial es que se grava la renta mundial, el principio en Venezuela y el principio general en el mundo. Pero también grava a las personas naturales o jurídicas que, no siendo residentes, hagan una actividad en Venezuela. La tasa del impuesto sobre la renta es una tasa progresiva que, dependiendo del nivel de ingreso, va entre 6 y 34%. El IVA es un impuesto que lo que grava es la venta, enajenación o transferencia de bienes corporales y servicios. Cuando dijimos qué producto o servicio vas a vender, tienes que tener en mente que el producto o servicio que vendas va a tener IVA. El IVA funciona como un sistema de créditos y débitos y al final lo soporta el consumidor final. Y en este momento la alícuota del IVA es de un 16%. Sí, vamos a hablar ahora brevemente también del tema de propiedad intelectual, que es uno de los temas, yo creo que más importantes que uno tiene que tomar en cuenta. Y ahora, sobre todo, que la propiedad intelectual se ve no amenazada, pero sí rodeada de nuevas formas y medios de comunicación o redes sociales que hacen uso de nombres, marcas, etc. La propiedad intelectual básicamente es una herramienta que tenemos para usarla. Porque a través de la propiedad intelectual y del registro es un medio que nos permite diferenciarnos en el mercado. Muchas veces la esencia del negocio, dependiendo del emprendimiento, está fundamentada en unos objetos que son protegibles por la propiedad intelectual. Por ejemplo, una aplicación, una marca, un eslogan, etc. Básicamente, el objeto de la propiedad intelectual es el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un bien intangible. Y eso te otorga, al darte el derecho, también te da el derecho de protegerte en caso de que alguien quiera usar tu marca, tu logo, que está protegido. Es muy importante cumplir con esto para no tener la desagradable sorpresa que después de un tiempo ves que tu marca es usada por otra persona que la registró antes que tú, o es usada en otros países y tú no te diste cuenta, o invertiste dinero en una marca que ya está registrada anteriormente. Entonces, básicamente, este registro lo que tiene como fundamental es el fin, y tiene como fin evitar el uso no autorizado de dichos signos que pueden inducir error a los consumidores y también restringir las prácticas de competencia desleal. Hay varios conceptos que se confunden, como marca, razón social, eslogan. Aquí vamos brevemente a decir la diferencia de ellos, ¿no? Primero, la razón social o denominación social, cuando te la preguntan, es simplemente el nombre de la compañía, el cual puede ser cualquier nombre legítimo. Todo nombre tiene que tener la indicación de qué tipo de sociedad se trata, de manera que uno ya sabe de antemano. Entonces, ustedes ven que al final del nombre aparece CA o SA, que es sociedad o compañía anónima, que es exactamente lo mismo. El nombre puede coincidir o no con el nombre comercial. El nombre puede coincidir o no con la marca que tú estés usando, con los productos que tú estás desarrollando. La razón social no tiene que ver con la marca. Sin embargo, yo creo que hay una parte de una, digamos, arquitectura en materia de nombres que tiene que pensarse muy bien en los emprendedores actuales. Tú puedes tener una razón social con el nombre que te distinga, que tienes que tomarlo en cuenta porque se va a aplicar en otras actividades, como vamos a ver anteriormente. La marca, esta es la definición de la ley, simplemente para tenerla clara, comprende todo signo, figura, dibujo, palabra, combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad usada por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce o los servicios que comercializa. El signo con el que se distingue una empresa o negocio es la denominación o nombre comercial, como vimos anteriormente, y el lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca o denominación. Anteriormente uno hacía una compañía y la registraba en el registro mercantil y
registrabas la marca. Ahora, adicionalmente, es aconsejable que tú tienes que además registrarla en otros sitios distintos, sitios que no tienen el control o que no están en Venezuela, sino que pertenecen a redes o a estructuras internacionales. Uno tiene que buscar tu dominio web. El dominio web va a ser muy importante porque en el mundo moderno la gente lo que hace es buscar directamente la página web de la empresa o del emprendedor. El dominio web a su vez te va a dar la posibilidad de establecer el correo con el dominio que tú tienes reservado en la web. Le pongo un ejemplo práctico, no es un emprendimiento, bueno, sí es un emprendimiento, hace 11 años, 12 años, cuando decidimos formar Interjuris, nosotros trabajamos en varias de las firmas más internacionales más importantes de abogados y decidimos crear nuestra propia firma. Lo primero que hicimos fue revisar en Google el nombre. Vimos 20 nombres hasta que encontramos uno que estuviera libre. No había ninguna página web que tuviera nuestro nombre. Fuimos al registro mercantil en Venezuela y encontramos que lo podíamos registrar. Después fuimos a las redes sociales y entonces tú ves que en todas partes está en nuestro nombre porque lo pudimos hacer de una manera organizada y de una manera con un plan. Entonces tú ves que en Instagram es Interjuris, en LinkedIn también, en Twitter, bueno, en Twitter sí fue lo único que tuvimos que ponerle Interjuris Law, pero porque no se podía de otra manera, pero hemos podido hacer toda la arquitectura de marca en todas las redes sociales y nosotros no tenemos aplicaciones, pero bueno, la aplicación para aquellos emprendimientos más tecnológicos o los emprendimientos que prestan ciertos servicios, el app es súper fundamental. Todo tienes que desarrollarlo e inscribirte en alguna de las grandes plataformas que se utilizan en el mundo para las apps. Todo esto significa que uno tiene que prestarle mucha atención al tema de la propiedad intelectual, tiene que prestarle mucha atención que ya los registros no solamente son en Venezuela, sino son en varias jurisdicciones. Y para muchos de estos registros tú vas a tener que tener tu compañía y claridad en el nombre que quieres utilizar, independientemente que después desarrolle una serie de marcas o productos. Por ejemplo, tenemos, no sé, Alimento Polar. Alimento Polar es una compañía. Ahora, hace la harina pan, hace Toddy, etcétera, que son simplemente marcas dentro de una misma organización, pero ellos le dan mucho valor a su tema de Alimento Polar y Polar como gran marca que engloba una serie de actividades. Eso mismo tenemos que pensar en nuestra escala de proteger y de estudiar debidamente todo el uso de estas nuevas cosas en las cuales hay que inscribirse, ¿no? Las obligaciones formales y el marco regulatorio. Aquí las compañías están sujetas a un régimen general de derecho básicamente contenido en el Código Civil y el Código de Comercio. El Código de Comercio porque, como hablamos desde el inicio, los emprendedores son comerciantes. Pero aparte de eso, que es el régimen legal general, hay una cantidad, un número increíble de normas sectoriales, gremiales, etcétera, complejo y que algunas veces es desordenado. Entonces, es muy importante que el emprendedor esté informado y actualizado sobre la materia regulatoria, o sea, qué regula la actividad que está haciendo, qué regula el producto que está haciendo, qué normas lo regulan. Algunos métodos para mantenerse informado sobre la regulación de tu actividad es revisar continuamente la Gaceta Oficial a través de las redes sociales con discernimiento, porque las redes sociales a veces tienen información que no es correcta y por supuesto siempre puedes consultar a tu abogado, pero es muy importante saber que tu actividad, y eso va atado a lo que hablábamos al principio de la definición del objeto de la compañía, que tu actividad, cómo defines tú tu actividad, va a tener un marco regulatorio que tienes que cumplir. Adicionalmente, después que registras la compañía, que fuiste al registro mercantil, pagaste y firmaste, existe una serie de registros y de deberes formales que debe cumplir toda compañía. Aquí estamos simplemente mencionando algunos. Los que tiene que cumplir todo el mundo es publicar el registro, publicar el documento constitutivo y estatutos sociales registrados, la compañía una vez registrada, porque es a partir de la publicación que existe la compañía. Inscribirse en el Registro Único de Información Fiscal, en el RIF, porque eso es lo que te permite acceder a las plataformas de pago de tributos y básicamente desde abrir una cuenta bancaria hasta cualquier cosa que vayas a hacer. Esa es como tu cédula de identidad.
Luego tienes que solicitar al registro mercantil que selle los libros de actas, los libros contables, el libro accionista, que es uno de los fundamentales. Si tienes un establecimiento, tienes que tener la conformidad de uso de la ingeniería municipal y el cuerpo de bomberos, y además, si tienes un establecimiento, tienes, bueno, solicitar la licencia de actividades económicas en la alcaldía correspondiente y pagar el tributo correspondiente a las actividades económicas. Luego, cuando ya vayas a tener empleados, tienes que inscribirte en el Seguro Social, en el Ministerio del Trabajo, en otros entes que tienen que ver con los empleados, y, muy importante, estar pendiente de cuáles son los permisos que requiere tu actividad. Si vas a hacer algo de comida, tienes que tener los permisos sanitarios correspondientes para poderlo vender, y así los demás permisos asociados a la actividad que estás realizando. Sí, un tema que es importante, aquí vamos a hacer una super píldora, es el tema laboral. La legislación laboral venezolana es una legislación de orden público. ¿Qué significa esto? Uno, que es de obligatorio cumplimiento. Dos, que no puedes relajarla por convenio entre los particulares. Tienes que cumplir lo que diga la ley. Muchas veces uno tiene una empresa o estás empezando y tienes dos personas que te ayudan, informalmente le pagas un dinero y vas creciendo de esa manera y pensando que lo estás haciendo bien. Hasta que uno de esos trabajadores, una de esas personas que es un trabajador, aunque nunca lo hayas pensado que era un trabajador, te demanda porque no has cumplido con la legislación laboral o demanda por las prestaciones, etcétera, etcétera, con una solicitud que puede ser normal o estrambótica, porque lo hemos visto en la vida práctica. Entonces, la gran recomendación es que tiene que tener un contrato de trabajo. Es un tema súper sencillo el contrato de trabajo, preferiblemente por escrito, para que no haya discusión de cuál fue el acuerdo que acordaste con la persona, donde básicamente tienes los datos del trabajador, del empleador, el cargo y la descripción del cargo, la fecha de inicio, la duración, el salario y el lugar de prestación de servicio. Igualmente, hay que estar pendiente que hay una serie de normativas en materia de salud y seguridad laboral que tienen que cumplirse. En Venezuela, como un dato interesante, no existe periodo de prueba. Básicamente, en vista que la ley que dice que durante el primer mes de prestación de servicio no se aplica la inamovilidad laboral, ese es el tiempo considerado como un periodo de prueba. Hay básicamente 3 tipos de contratos: a tiempo indeterminado, es indefinido la duración del contrato; a tiempo determinado, básicamente es por un lapso de tiempo específico. La duración máxima de este tipo de contrato es 1 año y solo puede prorrogarse por una ley, por una vez. Igual el contrato por obra es para una labor específica, no tomas en cuenta el tiempo, si el proyecto de obra que se va a realizar. Ahora, si tú haces un contrato de obra y vuelves a hacer el contrato de obra y vuelves a hacer el contrato de obra, simplemente la ley considera que te das un contrato de tiempo indeterminado. Al final del día, la moraleja en todos estos temas que hemos visto es que es necesario tener el andamiaje legal, que se va construyendo paso a paso, no es que en un solo día vas a hacer todo lo que dijimos anteriormente, pero sí tener la idea que hay una ruta que hay que cumplir. ¿Para qué quieres la ruta? La ruta la quieres, 1, para asegurarte que tú vas a estar protegido. Número 2, para asegurarte que el emprendimiento va a estar protegido. Número 3, para asegurarte que va a haber un crecimiento, porque no vas a abrir una cuenta en un banco porque te van a pedir papeles que no tienes. No vas a poder tocar la puerta de inversionistas más sofisticados porque cuando te pidan cuál es tu andamiaje legal no lo vas a tener. Entonces, es súper importante al momento de comenzar el emprendimiento saber que hay cosas que hay que hacer un plan de trabajo. La gente a veces piensa en la idea, después piensa en el business plan, que es súper importante obviamente. Y eso tiene que ir acompañado con las etapas que se deben cumplir para poder llegar al puerto que se quiere llegar finalmente. Muchos emprendimientos fracasan por no tener el andamiaje legal, por problemas que surgen, o porque te roban la idea, o porque un socio hace algo indebido y no tienes cómo protegerte, etcétera, etcétera. Y por último, el último ingrediente, el más recomendado de todos, es tener unos buenos abogados. Porque los abogados, a pesar de que la gente piensa que son una gente fastidiosísima, que todo lo enreda, no son una gente fastidiosísima, son tu mejor amigo. Porque la asesoría legal a tiempo te ayuda a establecer la estructura legal sólida con la cual puedes crecer de forma armónica y ordenada, facilita el análisis de los financistas o inversionistas que vengan a tu empresa. Si tú tienes tus documentos legales y contabilidad de todo lo que hablamos, de tus marcas,
y tienes todo eso bien hecho, es mucho más fácil que consigas un inversionista o un financista, porque te permite estandarizar procesos internos y externos de contratación, lo cual se traduce en mayor eficiencia y en menos conflictos, porque vas a reducir los riesgos de aplicación de sanciones por incumplimientos legales y porque también vas a reducir los riesgos de acciones judiciales contra la sociedad, ya sea por parte de clientes, proveedores o competidores, protegiéndote con tus contratos que estén bien redactados y bien pensados para la actividad que tú vas a desarrollar. Bueno, estos son el resumen de nuestros 10 ingredientes legales. Les damos muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias al Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP por esta invitación. Y pasamos a las preguntas. ¿Cómo no? Para los que nos quieran contactar, y aquí están nuestras redes. Gracias, María Cecilia. No hemos terminado, nos quedan unos 10 minuticos más o menos, dependiendo de la cantidad de preguntas, las cuales pueden ir formulando por el chat. Ante todo, les felicito, les doy la gracia a todo el equipo de Interjuris que hizo acto de presencia en la tarde de hoy, a todos nuestros aliados. Tocaron un tema bastante medular, lo explicaron de una forma tan amena, como yo llamo, pues una clase magistral, interactiva. El cual ha sido muy motivante y hay muchos elementos. No sé si pudiesen ir un momentito a las píldoras, a la lámina anterior, por favor, sí, claro. a la que tiene las 10 píldoras, un poco mientras que las personas se conectan. Rescato acá un comentario de felicitaciones. Gloria decía, la clase va genial, tengo un emprendimiento chocolatero y estoy por registrar una firma personal. Fíjense, dos elementos muy importantes que Gloria comenta, y es un poco la intención de manifestar, de formalizar, formalizarse como una firma personal, y un poco también el tema de su área o pasión de negocio como tal. Yo creo que es un tema bien interesante y acá todavía no han preguntado mucho. Puede ser que también haya creado un pequeño conflicto cognitivo, es decir, que es un tema bastante denso y bastante importante. Yo comulgo con un poco la filosofía que comentaba Juan, que era un poco el andamiaje que hay que ir construyendo a lo largo. Dice, lo de la publicación del documento, ¿en dónde lo realizo? Es nuestra primera pregunta, lo indica Gloria. No sé si quieran interactuar con esa primera pregunta mientras que la audiencia se motiva a la publicación del documento. El Código de Comercio habla de periódico. Inicialmente, porque nuestro Código de Comercio en 1950 se publicaba en el periódico, por decir, el nacional de su momento. Hoy en día existen publicaciones especializadas donde se publican específicamente los documentos, sean asambleas, sean todos los documentos sujetos a publicación, se publican en publicaciones especializadas que las puedes conseguir en el registro mercantil. Siempre están las personas ahí que se dedican a eso. Así que básicamente es un mini periódico que lo único que tiene son publicaciones. Sí, de compañías. De compañías. Y de asambleas, y de documentos constitutivos, etc. Pero normalmente en el registro, cuando vas al registro, te van a decir, mira, te ofrecen ahí cualquiera publicarlo. Excelente. Scarlett apoya el comentario indicando que en el registro mercantil tiene una unidad de información y atención. Eso es cierto. Un poco no haciendo publicidad al tema de, como decía, a los mejores amigos, como por allí dice un lema comercial de alguna marca importante, es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Yo creo que a veces, bajo la cultura muy occidental de hazlo tú mismo, el tema de los abogados no es algo que tú deberías hacerlo tú mismo. Es por eso que el precepto legal es bastante amplio. Yo digo que permite cristalizar la intención y un poco recuperando el mensaje institucional, a pesar de que la mayoría de los invitados son comunidad nunca vista, es decir, son invitados, son gente cercana al centro, vienen referidos por nuestros aliados institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco pensando también en la audiencia que nos acompaña, que han venido siendo personas en promedio cercanos a los 40 años. Estamos hablando ya de personas que seguramente se han acercado al fenómeno del emprendimiento, y mi concepción, mientras que no han formulado otra pregunta, ¿qué mensaje motivacional desde el punto de vista jurídico le darían a una persona que se asoma a la oportunidad de querer emprender,
pero quizás lo ven como un muro de contención muy alto. Yo siento a veces que el tema legal, y lo digo con base propia a mi último emprendimiento, que es una asociación civil, me costó tanto llegar a conectar el tema de la estructura legal, me costó mucho. Entonces, yo siento que como yo, ya que hay muchísimas personas y todas las personas que se registraron hoy, ¿cómo les propondrían ustedes sobrellevar este tema de tabú en Venezuela? ¿Emprendo o no emprendo? Y si lo hago, formalizo mi oportunidad, mi idea. ¿Qué mensaje nos darían para ir cerrando los contenidos, por favor? Bueno, yo pienso, a título personal, que el que quiera emprender, debe emprender. Yo creo que la capacidad del ser humano de hacer cosas y de querer superarse y de tener ideas y querer llevar a la idea a la práctica es súper valiosa y hay que estimularla. Entendemos todas las dificultades que hay en Venezuela, en Latinoamérica y en varias partes del mundo. Tal vez es aconsejable no acercarse a centros como el de innovación y emprendimiento de local o a una aceleradora o a cualquiera de estas entidades nacionales o internacionales que te pueden echar una mano. Te pueden echar una mano ayudando a organizar, llegando desde organizar tus ideas a hacer el plan de negocio y a la parte legal y empujarte. Afortunadamente se va creando internacionalmente y eso nos ha dado la oportunidad. Nosotros estamos dentro de Venezuela, Estados Unidos y Madrid, donde tenemos nuestras oficinas, pero nos damos cuenta que existe cada vez más un ecosistema internacional de ayuda a los emprendedores. Claro, una de las cosas que ve más el sistema, este ecosistema, es que el emprendedor esté efectivamente comprometido con su proyecto. Normalmente cuando un proyecto empieza, lo que ve la aceleradora o lo que ve el financista o el inversionista está apostando a la persona, que esa persona esté decidida, que esa persona quiera la excelencia, que esa persona quiera usar un método para lograr la excelencia, que esa persona esté consciente de sus dificultades, de sus carencias, como tenemos todos, y quiera avanzar. Entonces, yo creo que no hay que desanimarse, sino buscar ayuda. Y afortunadamente eso va creciendo un poco cada día más ese ecosistema. Un ejemplo es el Centro de Innovación y Emprendimiento de LOCAP. Nosotros en nuestra oficina hicimos una pequeña aparte que se llama Interjuris Acelera para también ayudar, porque nos sentimos con la obligación y es muy satisfactorio de ayudar y ver cómo una idea o un proyecto se hace realidad. Nosotros hemos sido emprendedores y gracias a que emprendimos pudimos avanzar en muchas cosas. Entonces nosotros sí creemos mucho en el tema del emprendimiento y apostamos al ser humano y su capacidad de crecimiento y desarrollo. No hay que desanimarse, sino emprender y buscar los mecanismos. Hay distintos grados de dificultad en los emprendimientos, obviamente, pero la constancia y la cabeza bien puesta y la ayuda adecuada te va a llevar a los sitios que a veces no esperabas que ibas a llegar. Gracias, Juan José, por tan hermosas palabras y tan motivadoras. Yo le llamaría entonces a invitar, fíjate, invitaste a dos términos bien importantes, la resiliencia, que yo llamaría la resiliencia como sociedad, y la resiliencia también en el tema jurídico, ¿no? O sea, hemos aprendido como que a redimensionar nuestras ideas con base a estos nuevos escenarios, como comentaba María Cecilia. María Cecilia, también te quiero dar las gracias y me encantaría cerrar el foro con alguna pequeña cápsula que tú quieras compartirnos, así como hizo Juan José, por favor. Sí, por supuesto. Para nosotros es un placer y un honor siempre regresar a la UCAP. Estamos a la orden para los emprendedores. Como mencionó Juan José, tenemos nuestro departamento de emprendimiento que llamamos Interjuris Acelera y precisamente lo que queremos es que los emprendedores se acerquen a nosotros para poderlos ayudar. Muchísimas gracias, María Cecilia. De verdad, entonces invito a todos los espectadores, a todos nuestros aliados a considerar a Interjuris dentro de su portafolio. Como lo está diciendo, es acercarse, tocar la puerta no es entrar, simplemente cerrar con ese mensaje de optimismo de que nos han dado, a mí particularmente, a pesar de conocer el tema desde la Cátedra Institucional de Innovación y Emprendimiento, me dan ánimo oírlos, cómo
dos venezolanos exitosos, ucavistas, egresados, o sea, dejan en alto con la práctica jurídica el nombre de nuestra universidad y cómo están impactando positivamente. De verdad les doy con el mayor grado de humildad posible las gracias en nombre del Centro de Innovación, de mis colegas profesores, del profesor de Vladimir del Centro de Innovación, de Emprendimiento de nuestra fundación, de nuestra querida fundación. Acá tenemos a Joana Suárez, directora general de la Fundación BBVA Provincial, que es nuestro gran aliado en este ciclo de foros. Y bueno, llegó para quedarse este tema. De verdad que muchas bendiciones. Los vamos a contactar pronto, la audiencia seguramente también los va a contactar. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Yurima para cerrar el ciclo. Dice, tengo una empresa registrada, ¿puedo ampliar o cambiar el objeto de la actividad comercial? Ya para cerrar entonces con esta pregunta. Sí, efectivamente puede, Yurima. Eso requiere una modificación de los estatutos, que requiere que una asamblea de accionistas modifique ese objeto y entonces registra la asamblea de accionistas con el nuevo objeto en el registro mercantil. Por supuesto, cuando vayas a definir el objeto, tienes que tener en cuenta cuál es la normativa aplicable al objeto que vas a desarrollar y si lo puedes hacer o requieres permisos previos antes de llevar el documento al registro mercantil. Sí, yo creo que básicamente desde un punto de vista práctico, Yurima, lo que yo haría es revisar si además de eso quiero modificar en otro aspecto los estatutos para que hagas un solo gasto. Exacto. A veces hay que aprovechar, si uno va a hacer un cambio, ver si hay que hacer otro para que sea una sola gestión. Bueno, es un tema sencillo y lo puedes modificar siempre. Muchas gracias, Juan José y María Cecilia. Sigamos aprendiendo e innovando. Nunca es tarde. Gracias. No se acaba este tema y esperamos tenerlos en el próximo ciclo después, para el próximo semestre. Muchas bendiciones. Gracias por su gran ponencia. Un gran abrazo desde el Centro de Innovación. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Bendiciones. Gracias. Amén. Hasta luego a todos.